¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1016. Objetivo de ataque conjunto. Fernando asintió con la cabeza y provocó que apareciera otro camino de arco iris sin que pareciera que usó ninguna energía espacial, por el cual Anao salió. Padre, ¿por qué estás aquí?, preguntó mientras miraba boquiabierto a los demás. Caminó silenciosamente hacia él y asumió una posición a su lado. La apariencia de Anao hizo que las expresiones de los otros dioses supremos cambiaran visiblemente. Probablemente sabían que Anao había formado una nueva quinta esencia en el Fringe, pero como no lo habían conocido en persona antes, mantuvieron la guardia alta mientras lo evaluaban. Anshuo no respondió a su pregunta y se volvió hacia Altea con desaprobación. ¿Por qué metiste a Anao? ¿Qué tiene esto que ver con él? Abrir la Eternia era un asunto realmente peligroso y Anshuo quería correr el riesgo solo. No dejaría que Anao se uniera a él en este peligroso viaje. Tiene una nueva quinta esencia. Cualquier dios supremo de la quinta esencia está obligado a luchar contra ella, dijo Altea claramente, sin mencionar que definitivamente iría tras Anao después de volver a emerger de Aeternia. Lo estoy involucrando por su propio bien. Así es. Aquellos de nosotros con quintesencia deberíamos trabajar juntos. Necesitamos todo el poder que podamos obtener, dijo Azdins, el dios de la luz, con aprobación. Después de un gruñido frío, Anshuo no dijo nada más y reflexionó por su cuenta. La batalla de los dioses no puede continuar. Ahora que nos hemos reunido, repasemos las reglas de la batalla para nuestros dos recién llegados, dijo Altea. Estoy seguro de que todos comprenden que no se nos permitirá participar personalmente en la batalla y solo podemos guiar a los participantes en el panorama general, ¿verdad? Altea frunció el ceño y se volvió hacia Anshuo y Anao. Estas son las reglas para aquellos que poseen la quinta esencia, todo por el bien de nuestro propio bien. No nos haría ningún bien a todos si hay demasiado caos por romper las reglas. ¿Ustedes dos tienen algún problema con eso? No, dijo Anshuo encogiéndose de hombros. Anao inicialmente no dijo nada, pero asintió a regañadientes después de escuchar la respuesta. La batalla de los dioses tenía algo fundamental que ver con el poder de los dioses superiores de la quinta esencia, que podían dominar fácilmente a los dioses normales. En el momento en que se unieron a la refriega, toda la batalla podría revertirse en un instante, teniendo el potencial de interrumpir el flujo natural de la batalla. Así como los dioses guiaban las muchas formas de vida de este universo, los dioses superiores de la quinta esencia podían guiar a sus subordinados para su propio beneficio. Pero si se involucraban en una masacre de dioses normales, la reacción en cadena podría hacer que la totalidad de Elysium terminara como un páramo desolado. Por ejemplo, si Néstor, Amón y Kratos lucharon personalmente, podrían acabar con todos los dioses de los dominios del agua, la luz y la vida, y lo mismo podría decirse si los dioses de la quinta esencia de esos dominios hicieran lo mismo en venganza. Nadie se beneficiaría de tal resultado en el que no quedarán dioses en el Elíseo, lo que haría que la generación de fe ya no fuera posible y terminara con la pérdida del control de su quinta esencia. Al ver que los dos aceptaban la condición, Altea reflexionó un momento antes de continuar. No me importa cómo elijas empezar a unirte a la pelea, ni puedo evitar que lo hagas. Pero hay que destacar una cosa. Se nos acaba el tiempo, por lo que debe empezar pronto y acabar pronto. Altea, ¿cómo es que Mocoso formó una quinta esencia? Las nuestras nos las concedió ella. ¿Es realmente posible formar el nuestro? Monroe preguntó mientras le lanzaba a Anao una mirada extraña. Los otros dioses también se volvieron hacia él, todos llenos de miradas inquisitivas. Sacudiendo la cabeza, Altea dijo. Ni siquiera yo sé cómo. Su quinta esencia es realmente única, muy parecida a lo poco convencional que es una forma de vida. No es algo que pudiera haber predicho. El tiempo se está acabando, así que los enviaré a todos de regreso, dijo Fernando cuando notó que la expresión de Anshuo se volvía amarga por el momento. Inmediatamente abrió los caminos una vez más para instar a los demás a que se fueran. La primera en irse fue la diosa del destino, Altea, seguida por el dios de la luz, la diosa de la vida y el resto, dejando solo a Fernando, Néstor, Amón, Kratos, Anshuo y Anao. Creo que deberíamos tener nuestra propia discusión aquí, dijo Néstor mientras se volvía hacia Fernando.
Instruiré a mis subordinados para que construyan matrices de transferencia espacial para vincular los dominios de la muerte, la oscuridad, la destrucción, el espacio y la franja. Las 3 ciudades de mi dominio también están listas. Una vez que la matriz esté completa, podrán unirse a sus ejércitos contra los dominios de la luz, la vida y el agua en cualquier momento. Muy bien. Con esta ventaja, podremos atacar y retirarnos a nuestro antojo. Néstor luego levantó una ceja y dijo: sin embargo, no tenemos la intención de comenzar con el dominio de la luz. Entonces, ¿a quién atacarás primero? Anshuo se preguntó. El dominio del destino. Dijo Kratos. Todos estos años, ella ha observado fríamente cómo nuestros dominios luchaban entre nosotros. Ya que ha dicho que incluso su dominio no podría escapar de este destino, deberíamos dejarla probar cómo es. El corazón de Anshuo dio un vuelco cuando se volvió para mirar boquiabierto a Néstor, Amón y Kratos. Fernando y Anao estaban igualmente sorprendidos, sin embargo, no parecía que hubieran estado bromeando. Muy bien. Estuve a punto de sugerir eso desde el principio, dijo Fernando, tomando una respiración profunda cuando algo de luz pareció regresar a sus ojos vacíos. El único dominio que escapa al daño causado por la batalla de los dioses es el suyo cada vez. ¿Quién sabe cuánto poder han logrado acumular a lo largo de los eones? Ya que tenemos la oportunidad de contraatacar, deberíamos hacerles pagar. Anshuo tampoco pensó que Fernando estaría a favor de la sugerencia. El favoritismo de la diosa del destino por su propio dominio los había puesto de los nervios. Los otros 3 se miraron a los ojos y se echaron a reír abruptamente. Néstor dijo: ya que todos queremos ir allí, deberíamos comenzar a discutir los detalles. Brian, me refiero a Anshuo, necesitaremos el apoyo total de Fringe. Después de todo, la cantidad de élites que tienes se ha disparado de repente. El concepto del paso del tiempo no parece aplicarse a este espacio. Solo después de charlar quién sabe cuánto tiempo y finalizar sus planes, Fernando los despidió personalmente. Cuando se detuvo a través del camino espacial, Anshuo emergió justo encima de la Exópolis, la única ciudad en la franja. Anao no vino con él y en su lugar le pidió a Fernando que lo enviara al dominio de la destrucción con Kratos. Como los cazadores de dioses eran dioses especiales que habían traicionado a sus respectivos dioses superiores de la quinta esencia, no podían generar fe para ellos, pero aún eran necesarios. Anao todavía los necesitaba. Anshuo no tenía prisa por regresar a Pandemonium. En cambio, su avatar fue a buscar a Salas y Wasir a la Exópolis para pedirles que se prepararan para la llegada de los del dominio del espacio. Karel había actuado mucho más rápido de lo que había imaginado. Justo después de preguntar por Salas y Wasir en la Exópolis, Karel apareció fuera de la ciudad en un destello brillante. Luego de anunciar su identidad, ingresó y comenzó a discutir el tema de la matriz de transferencia con Salas y Wasir. Salas, Wasir, trabajen con Karel para preparar la formación de transferencia en poco tiempo. Anshuo no dijo nada más, dejándole todo a Karel antes de dirigirse al Pandemonium. Pasaron rápidamente 10 años, durante los cuales se habían establecido muchas matrices de transferencia por todo el Fringe y los dominios de la muerte, la destrucción y la oscuridad. Ahora estaban completamente preparados para la guerra. El cuerpo principal de Anshuo ahora podía usar un espejo de refracción superespacial para comunicarse con los otros 3 dioses superiores de la quinta esencia en sus respectivos dominios. En estos días, estaban reorganizando sus fuerzas en una antes de su inminente ataque al dominio del destino. Pero durante un momento tan crucial, Anshuo recibió noticias de Anao a través de su espejo mágico de que los dominios de luz, vida y agua habían comenzado a atacar el dominio del destino antes que ellos. Fue un giro de los acontecimientos completamente inesperado para todos los involucrados. Al mismo tiempo, los dominios de la tierra, el viento, los rayos y el fuego anunciaron la formación de una alianza para atacar los dominios de la alianza vida-agua-luz mientras estaban fuera. Así fue como comenzó la batalla sin precedentes de los dioses. Capítulo 1017. Tomando una rebanada del pastel. El cuerpo de Anshuo todavía estaba absorbiendo el yin místico usando la cosechadora mientras su avatar continuaba elaborando estrategias para las batallas con las otras élites en Pandemonium. El repentino ataque de los dominios de la luz, el agua y la vida contra el dominio del destino era algo que no esperaba, por lo que tuvo que reunir las fuerzas de la franja de inmediato para poder reaccionar a tiempo. Antes de que Anshuo terminara la sesión informativa, un extraño giro en la estructura del espacio-tiempo se manifestó sobre Pandemonium, donde luego emergió Fernando.
Echó un vistazo a Anshuo y a los demás antes de sonreírle e invitó. Creo que deberíamos viajar a los cielos del dominio del destino para echar un vistazo, ya que es posible que no sepas cómo el espejo del destino canaliza su poder. Deja que te lleve allí. Boyans, Stratolme y el resto miraron a Fernando con los ojos muy abiertos cuando apareció, sus rostros llenos de dudas que se transformaron en terror y conmoción cuando Anshuo les dijo quién era. Una de las existencias más misteriosas en Elysium, el antiguo dios del espacio, había llegado personalmente al Pandemonium de todos los lugares. Eso inmediatamente implicó que Anshuo ahora estaba más o menos en la misma posición que los dioses superiores de la quinta esencia. ¿Puedes esperar un poco?, preguntó Anshuo. Fernando asintió con una cálida sonrisa. No hay prisa. Esperaré. Después de escuchar la conversación, la mayoría de los que estaban en la habitación se quedaron mirando a Anshuo con expresiones de adoración, mientras que algunos quedaron boquiabiertos. Phoebe, Emily y las otras mujeres lo miraron hambrientas como si quisieran devorarlo. Era inimaginable para ellos que un dios supremo de la quinta esencia esperara a alguien. Anshuo simplemente sonrió y se apresuró a revisar el resto de los asuntos antes de seguir a Fernando a su túnel espacial. En el espacio aéreo del dominio del destino, Anshuo y Fernando se pararon sobre las nubes mientras miraban la vasta área. Había muchos puntos parecidos a hormigas muy por debajo de ellos, todos los cuales eran dioses del Elíseo. No solo parecían hormigas, también podrían serlo, dada la facilidad con que Anshuo y Fernando podían aplastarlos. Mira allí. El espejo del destino está en la parte superior del santuario y las muchas líneas finas que conectan a las personas que están debajo son sus marcas del destino. Fernando explicó los diversos aspectos del espejo que los dioses normales no podían percibir. Desde el punto de vista de Anshuo y Fernando, vieron un gran espejo en el cielo que dejaba salir hilos realmente finos. Fácilmente había miles de millones de ellos, muchos de los cuales se cruzaban entre sí, y un grupo en particular pulsaba con una fuerte fuerza vital. El espejo gigantesco parecía reflejar el destino de la mayoría de las personas en Elysium y absorber algún rastro de energía de los dioses de abajo. Cada vez que un dios que luchaba allí perecía, el correspondiente hilo del destino se hacía más largo y grueso, haciendo que la ya densa superficie del espejo se pareciera cada vez más a una red apretada. Se podían ver luces de colores del tamaño de un puño moviéndose alrededor de las cuerdas. Las luces parecen atraer a las otras cuerdas. Los grupos de luz en movimiento representan a Eternia. Altea los usó para marcar la ciudad en movimiento. Cuanto más cerca esté a Eternia, más hilos quedarán envueltos en el grupo de luz, resonando bajo el efecto de Aeternia. Fernando suspiró y continuó. Sin embargo, ese no es el propósito de Aeternia. Los dioses de abajo ni siquiera pueden sentir su influencia sobre ellos. Solo los 12 somos capaces de sentir su atracción a medida que nuestra quinta esencia se sale cada vez más de nuestro control. ¿Qué hace el espejo para debilitar el tirón?, preguntó Anshuo. Solo mira. Con cada dios allá abajo que pereció, el espejo del destino hará que se desate la energía de su alma divina. De esa manera, sus hilos se volverán más gruesos y la red se volverá más apretada y más densa. Luego, Altea puede mover los hilos de los dioses muertos para hacer una red que pueda mitigar la atracción de Aeternia. Cuanto más densa y grande sea la red, mejor funcionará para detener el tirón. Anshuo comenzó a darle sentido a lo que estaba viendo. De hecho, la red creció con la muerte de los dioses de abajo. No pensé que el espejo pudiera usarse a tal manera. No es de extrañar por qué todo el mundo dice que la más mística de las energías es la del destino. Después de algunas dudas, preguntó. Dado que la red está tejida por Altea, ¿aumentará su poder? No se le puede culpar por tener esas dudas. Si Altea realmente podía hacer uso de la energía de las almas de los dioses normales para tejer una red como esta, la red debe ser de un tipo verdaderamente místico. Si pudiera usarse para bloquear la atracción de Aeternia, ¿qué otras habilidades tenía? Fernando hizo una pausa ante la pregunta, antes de negar con la cabeza con una expresión extraña. No estoy muy seguro de eso, pero no es difícil imaginar que haya otro caso de uso para ello. Todos estos años, el poder del destino ha ido creciendo en Altea. Néstor y los demás también sospechan que, además de mitigar la atracción de Aeternia, el espejo también está ayudando a Altea. Creen que nos está ocultando algo, pero mitigar la atracción no es algo de lo que podamos prescindir, por lo que nadie la confrontó sobre el asunto. Al escuchar a Fernando decir eso, Anshuo tuvo un pensamiento.
Él asintió con la cabeza mientras pensaba que los otros 11 dioses superiores de la quinta esencia probablemente también tenían sus quejas con eso, pero mientras necesitaran su poder para resistir el tirón de Aeternia, realmente no podrían sacar el tema. Creo que eso debe ser parte de la razón por la que Addins apuntó al dominio del destino. Lina y Monroe también deben haber estado descontentos con esto desde hace bastante tiempo. Después de todo, el dominio del destino no ha participado en ninguna otra batalla de los dioses y se ha beneficiado mucho de ella. Dado que la propia Altea dijo que incluso su gente no sería capaz de evadir la guerra esta vez, los demás finalmente consiguieron una buena razón para desahogar sus frustraciones. Fernando disfrutaba de la Schadenfreude. Definitivamente también tenía algo de frustración reprimida. Creo que debe ser porque algunas almas divinas del destino tienen que ser sacrificadas esta vez. No hay forma de que ella sacrifique a sus propios subordinados de otra manera, dijo Anshuo. Bueno, ¿quién sabe? De cualquier manera, incluso si Altea vuelve a optar por mirar desde el costado y dejarnos pelear, creo que ni Addins ni Néstor la dejarían salirse con la suya. Después de todo ese sacrificio, sus subordinados realmente no pudieron crecer o mejorar, por lo que terminaron teniendo muchos menos luchadores de élite con los que contar. Aún así, el dominio del destino es realmente asombroso. De hecho, lograron contener a los 3 ejércitos de los otros dominios. Anshuo exclamó. En ese momento, 7 ancianas con astrario fueron enviadas a luchar. Todos ellos eran dioses altos de nivel máximo. Usaron sus astrarios para formar una estrella heptagonal y la usaron para guiar los escombros astrales para que se estrellaran contra las filas del enemigo, cobrando muchas vidas de luz, agua y dioses de la vida. El poder del destino tiene algo que ver con el movimiento de los cuerpos celestes. Esos 7 han estado con Altea durante mucho tiempo. Incluso si no pudieron convertirse en semidioses, su poder combinado mejorado por sus astrarios los hace tan poderosos como un dios supremo. Si trabajan juntos, incluso los dioses superiores de la quinta esencia como nosotros tendrían problemas para lidiar con ellos. Altea debe haber estado ocultando intencionalmente el poder que había reunido, haciendo que la gente piense que el dominio de la luz es el más fuerte de Elysium. Addins realmente sufrió una bofetada humillante de su parte esta vez. La mayoría de la gente realmente creía que el dominio de la luz era el más fuerte de todos. Cuando aparecieron los guardianes de la luz, muchos dominios tuvieron que desconfiar de ellos y evadirlos. Los 3 guardianes llegaron a ser sinónimos de los semidioses más fuertes, pero incluso entonces, no habían llegado al dominio del destino antes. La gente pensaba que eso se debía a que Addins tenía un trato con Altea para no causarle problemas, pero ahora eso parecía estar lejos de la verdad. Ahora parecía que Addins era consciente del poder del dominio del destino desde hacía mucho tiempo. Si hubiera enviado a sus guardianes allí para causar problemas en ese entonces, probablemente no podrían escapar con vida de las 7 viejas brujas. Maravillado por el poder del dominio del destino mientras veía morir a muchos dioses a manos de las brujas, Anshuo vio la energía de sus almas divinas desvanecerse antes de que de repente tuviera un pensamiento. ¿Podría usar su caldero para tomar una rebanada del pastel del espejo? Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1018. Disimulado. Anshuo casi se cae de bruces por la repentina epifanía. Desde que los demonios generales que su caldero había reunido se transformaron misteriosamente en sus 13 avatares, ya no tenía ningún demonio general que pudiera utilizar. Para usar el caldero en su máximo potencial, el número de demonios generales jugó un papel fundamental. Al ver morir a los dioses uno tras otro a medida que los hilos se volvían más y más densos, estuvo tentado de tomar algunas almas divinas de la diosa del destino. Sin embargo, la red que estaba tejiendo era necesaria para bloquear la influencia de Aeternia. Podría arriesgarse a disminuir su producción de energía y así permitir que Aeternia tenga un mayor efecto sobre los 12 dioses superiores de la quinta esencia. Eso podría ganarle su ira y hacer que lo aniquilen. Por eso no se atrevió a actuar ni a contarle a Fernando su deseo. Aunque trató de ser cauteloso, esa idea le resultaba irresistible. Fue tentado por la gran cantidad de almas abajo y fantaseó con poder usar algunas para él. Mientras los engranajes de su mente giraban, de repente se le ocurrió una excusa para hacerlo. En ese momento, una luz salió disparada desde el subsuelo del Pandemonium hacia el dominio del destino, que no estaba tan lejos del Fringe. El caldero de la miríada de demonios aceleró a máxima velocidad hasta que alcanzó la zona de guerra.
Luego, se movió sigilosamente a través de la zona de guerra para absorber las almas divinas recién muertas, logrando recolectar cientos de ellas en poco tiempo. Secretamente eufórico, Anshuo mantuvo la calma y continuó charlando con Fernando mientras miraba furtivamente la suave luz negra que emanaba el caldero mientras recogía las almas. Esas viejas brujas son demasiado poderosas. Es posible que los dominios de la luz, el agua y la vida no puedan hacer mucho daño. Los que están muriendo ahora son en su mayoría de sus dominios, mientras que el dominio del destino no está sufriendo muchas pérdidas, dijo Anshu, tratando de distraer a Fernando de ver lo que estaba haciendo. Fernando se rió entre dientes y dijo: puede que ese no sea necesariamente el caso. Azdins definitivamente sabe de lo que es capaz el dominio del destino, por lo que no vino desprevenido. No hay forma de que alguien tan ambicioso como él hiciera algo en lo que no confiaba. Sin mencionar que los otros dos dominios tampoco son opciones fáciles. No perderán demasiado contra el dominio del destino. La profecía de Fernando pareció hacerse realidad inmediatamente cuando la marea de la batalla cambió. Unos semidioses aparecieron detrás de las tropas de los tres dominios. En ese entonces, parecían estar discutiendo cómo lidiar con las 7 viejas ancianas, pero ahora, estaban cargando contra ellas. Uno de ellos era Gyal, a quien el dios de la luz había revivido. Se estaba poniendo su Oliaur Marmor en su impresionante cargo. Aparte del dominio de la luz, los otros dos también tenían sus propios semidioses uniéndose. El del dominio del agua era una mujer gentil y hermosa que se arremolinó en la refriega como si no tuviera un solo hueso en su cuerpo. Nadie vio cómo atacaba, pero un charco de agua flotante apareció de repente junto a las viejas brujas y las sumergió. El semidios del dominio de la vida era un hombre que cantaba alabanzas a la diosa de la vida en voz alta mientras emanaba ondas de energía vital a través del campo de batalla. Cualquier combatiente de su lado que todavía estuviera vivo sería restaurado a su capacidad de combate completa independientemente de la gravedad de sus heridas. Aparte de esos tres, otros dos semidioses flanqueaban a las 7 brujas en ambos lados a pesar del bombardeo de los astrarios, cerrando lentamente la distancia entre ellos y las brujas. Con cada paso que daban las 7 brujas hacia atrás, muchos dioses del dominio del destino serían asesinados. Ya no tenían una ventaja absoluta. El ejército del dominio del destino parecía vacilar ante el repentino e intenso ataque. Ahora, parecía que los otros 3 dominios tenían una ligera ventaja. Anshuo estaba encantado de lo caótica que se estaba volviendo la batalla. No quería nada más que la matanza se acelerara aún más. Los dioses no notaron la suave luz negra sobre ellos que estaba absorbiendo las almas divinas de ambos lados. Otras 300 almas fueron introducidas en el caldero sin que nadie se diera cuenta. Fue en ese momento que de repente, el caldero decidió dejar de ser furtivo y comenzó a absorber almas a un ritmo voraz. Dondequiera que apareciera la luz oscura, las almas desaparecerían. Maldita sea, seré descubierto a este paso. Desacelerar. En ese momento, se pudo escuchar un sonido extraño desde el santuario del destino, antes de que el espejo brillara y mostrara una imagen del caldero. Anshuo sabía que la diosa debía haberlo captado. Ustedes dos, por favor vengan al santuario, dijo enviando una fuerte ola espiritual. Fernando, aún ajeno a la situación, descendió hacia el santuario. Anshuo vaciló un poco antes de seguirlo. Altea, ¿por qué me pediste que bajara? ¿No puedo ver la pelea desde arriba? No va en contra de nuestro acuerdo, ¿verdad? El santuario estaba hecho de un material desconocido que de alguna manera hacía que el interior pareciera una galaxia con innumerables estrellas en movimiento. Anshuo se sintió un poco fuera de lugar cuando se paró sobre él. Altea no respondió la pregunta de Fernando y en su lugar miró con calma a Anshuo. Anshuo, ¿estás tratando de causarme problemas? Fernando miró a Anshuo de manera extraña y preguntó: ¿qué está pasando? Échale un vistazo tú mismo. Altea saludó con la mano y mostró una proyección de lo que estaba haciendo el caldero. Estaba muy claro que Anshuo estaba recolectando almas, por lo que no podía hablar para salir de eso. Torpemente, Anshuo se rió. Bueno, hay tantas almas dando vueltas, así que calculé que no debería afectarte mucho. Mi artefacto demoníaco puede absorber almas como tu espejo después de todo, y solo voy tras las sobras. Sin mencionar que esto lo fortalecerá y tendrá un gran efecto en el crecimiento de mi cultivo. Podré alcanzar el nivel que esperas mucho más rápido. Pensé que no te importaría eso para ser honesto. Anshuo, eso no sería demasiado apropiado, ¿verdad?
Fernando dijo después de ponderarlo. El espejo usa las almas para detener la atracción de Aeternia. Es por el bien de todos. Solo entonces los dioses superiores de la quinta esencia pueden estar seguros. Aunque no tienes una quinta esencia, Anao tiene una. ¿De verdad dejarías que tu codicia tuviera prioridad sobre la vida de tu hijo? Dijo ella, obviamente disgustada. ¿Crees que Anao es como tú? No afecta su quinta esencia. Naturalmente, no diría eso en voz alta. Estaba planeando recolectar solo un poco, pero mi artefacto demoníaco es un poco difícil de controlar. Lo mantendré bajo control, no te preocupes. Si tu artefacto pudiera ayudar a resistir el tirón de Aeternia, no me importaría dejarte reclamar algunas almas. Pero si no va a hacer nada por ahora, espero que dejen de hacer algo tan furtivo por el bien de todos. Dijo severamente. Anshu habló telepáticamente con el espíritu del caldero. Idiota, ¿por qué lo haces tan obvio? Parar ahora. Solo podemos llevar a cabo esto en secreto. ¿Estás tratando de avergonzarme? Ya dijeron que no podemos absorber almas si no podemos mitigar la atracción. ¿Quién dijo que no podía? Replicó el espíritu del caldero. Mientras tenga suficientes almas en mi cuerpo, digamos el poder de 10.000 almas, puedo mitigar parte de la atracción. Si tengo 100.000 almas para convertir en demonios generales, puedo enfrentarme a todas. No hay necesidad de ese estúpido espejo del destino en absoluto. ¿Estás seguro? Maestro, si tengo 200.000 almas, incluso puedo romper la barrera de Aeternia directamente. Anshu, ¿qué quieres decir con esto? Dijo Altea con frialdad. Nadie se había atrevido a ignorarla de esa manera, y eso era lo que él parecía estar haciendo cuando estaba en comunión con su caldero. Le disgustó mucho. Creo que, después de todo, me comeré una rebanada de ese pastel. Anshuo dijo con una sonrisa después de respirar profundamente. Capítulo 1019. Intensificación de la batalla. Antes, Altea solo estaba levemente molesta. Pero después de escuchar lo que Anshu acaba de decir, su expresión se convirtió en un ceño fruncido y ya no ocultó la ira que sentía hacia él. ¿Crees que mi espejo del destino está recolectando almas por diversión? Sin ellos, la atracción de Aeternia se hará cada vez más fuerte. Moriremos antes de que puedas romper la barrera alrededor de Aeternia. Fernando también frunció el ceño, pensando que Anshuo se estaba yendo por la borda. Sin embargo, no lo mordió directamente como lo hizo Altea. Anshuo, hacerlo solo nos causará problemas. Incluso si lo permito, los demás no lo harán. Para entonces, y mucho menos Azdins, incluso Néstor, Amon y Kratos se enojarán contigo por eso. Si bien Altea también podría estar recolectando almas para sus propios fines, al menos todavía era justificable. Sin el espejo frenando el tirón de Aeternia, su quinta esencia habría desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, incluso si Azdins, Néstor y el resto no estaban contentos con lo que ella podría estar haciendo, aún tenían que hacer lo que ella dijo y solo se atrevieron a causarle el menor de los problemas que creen que podrían salirse con la suya. Anshuo no se sorprendió por sus respuestas. Sonriendo relajado, dijo. No te enojes tanto y escúchame primero. Al ver que los dos se estaban calmando, continuó. ¿No dijiste que mientras pueda mitigar el tirón de la quinta esencia, me permitirás recolectar almas? Altea parecía un poco extraña y lo escudriñó mientras decía. ¿Estás diciendo que puedes hacerlo? Fernando estaba igualmente sorprendido. Lo miró con incertidumbre y dijo. Anshu, no deberías decir cosas como esta a la ligera. El más mínimo error puede arruinarnos a todos. ¿Parezco el tipo de persona que bromea sobre asuntos como estos? Dejó a un lado la sonrisa en su rostro y dijo solemnemente, puedo prometer que una vez que mi artefacto demoníaco absorba suficientes almas, podría contrarrestar el tirón de Aeternia de la misma manera. No solo eso, con suficientes almas, incluso puede romper la barrera de Aeternia con facilidad. Algo cruzó por los ojos de Altea. Parecía bastante conmocionada mientras miraba fijamente a Anshu, antes de deliberar por un momento. ¿Estás seguro de que tu artefacto puede romper la barrera de Aeternia una vez que reúna suficientes almas? Anshu asintió. Estoy seguro. Mientras haya suficiente, abrir Aeternia sería solo una cuestión de rutina. Muy bien. Dijo, respirando tan fuerte que su pecho subía y bajaba. Te permitiré recolectar esas almas. Pero debes saber las consecuencias si no eres capaz de romper la barrera de Aeternia para entonces. Se volvió hacia Fernando y le dijo. Fernando, por favor llama al otro.
Esto nos afecta a todos y tenemos que hacer un nuevo arreglo. Fernando asintió y abrió algunos caminos espaciales para invitar al resto al santuario del destino. ¿Qué está pasando? Azdins dijo con una sonrisa radiante, como si los dioses asesinos que estaban luchando cerca no fueran sus hombres. Néstor miró a Fernando dubitativo antes de volverse hacia Anshuo. ¿Hay algo nuevo? Parece que tienes algo enorme que discutir. Altea, al ver aparecer a Monroe, Lina y Azdins, frunció el ceño ligeramente como si no estuviera contenta de que atacaran su dominio. Ella procedió a informar al resto sobre la situación. Cuando todos lo escucharon, se volvieron hacia Anshuo con una mirada dudosa. Monroe fue el más directo. ¿Estás seguro de que este chico no solo está inventando cosas? Esto no es algo sobre lo que deba bromear. Si no está seguro, ¿no significa eso que todos moriremos si falla? Altea, ¿no crees que es muy imprudente por tu parte poner nuestra supervivencia en el mocoso? Muchos otros pensaron lo mismo. No creían que Anshuo realmente tuviera la habilidad de hacer eso. Néstor, Amon y Kratos no expresaron sus opiniones sobre el asunto, pero tampoco defendieron a Anshuo. No estoy seguro de que lo que dice sea cierto, pero creo que deberíamos apostar por ello. No nos queda mucho tiempo, así que no podemos renunciar a ninguna oportunidad. Pero tengo una idea para una medida a prueba de fallas. Espero que todos estén de acuerdo en duplicar las bajas en esta guerra. Con eso, incluso si el método de Anshuo no funciona, mi espejo todavía tendrá suficientes almas para mitigar la atracción. ¿Qué opinas? Esta es una buena idea. No puede hacer daño estar doblemente preparado, dijo Néstor, que no había participado en la batalla hasta ahora. Amon, Kratos y Fernando también parecieron aprobar la idea. Solo Monroe, Lina y Azdins aún no habían dicho nada. Ellos eran los que habían sufrido más hasta ahora en la batalla, por lo que tener más bajas podría no ser necesariamente algo bueno. ¿Cuál es tu opinión personal, Altea? Preguntó Azdins, su sonrisa se había desvanecido hace mucho tiempo. Creo que vale la pena intentarlo. Si puede abrir la Eternia, vale la pena sacrificar más almas. Como mínimo, podría darnos la oportunidad de matarla antes de que salga de Aeternia por su propia voluntad. Jaja, Azdins, la propia Altea no está en contra mientras tu lado tiene la ventaja. Entonces, ¿qué te preocupa? No me digas que te estás acobardando. Néstor insistió. Multa. Azdins se rió de buena gana y dijo, ya que Altea no tiene miedo, ¿por qué debería tenerlo yo? Monroe, Lina, no podemos eludir cuando los demás están dando un paso al frente. Se volvió para mirar a Altea, como diciendo que estaba aceptando su desafío. Las otras dos diosas estuvieron de acuerdo a regañadientes, habiendo seguido siempre los planes de Azdins. Niño, si no puedes abrir a Eternia cuando llegue el momento, te sentenciaré a un destino peor que la muerte. Ella lo miró amenazadoramente. Anshuo simplemente se encogió de hombros y sonrió. No te preocupes. Definitivamente no te decepcionaré. HMPH, cuando mi cuerpo principal llegue al reino diablo, lo conseguirás. Ya que ese es el caso, continuemos la guerra. Ya no hay necesidad de reprimirse. Ataca con todo lo que tengas. Te lo diré todo cuando se cosechen suficientes almas. Hasta entonces, vuélvete loco. Dijo Altea con imparcialidad. Puede regresar de donde vino. Los caminos espaciales siguen ahí, así que sigue tu camino. Azdins y los demás se fueron tristemente mientras Néstor, Amon y Kratos le lanzaban a Anshuo una extraña sonrisa antes de irse. Justo cuando Anshuo estaba a punto de irse con Fernando, Altea repentinamente dijo, déjame reclamar las almas de este lado. Puedes reclamarlos del otro frente cerca de los dominios de la luz. Tener a dos personas reclamando almas en el mismo lugar causaría un gran conflicto, por lo que Anshuo lo encontró bastante razonable. Muy bien. Entonces me dirigiré al dominio de la luz. Fernando, tendré que molestarte para que me mandes allí. No hay problema. Fernando sonrió y abrió un nuevo camino antes de entrar él mismo primero. Anshuo le dio a Altea una última mirada antes de seguir a Fernando. Al momento siguiente, se dio cuenta de que ahora estaba en Kilo Mountain Range del dominio de la luz. Este era el lugar por el que cualquiera tendría que pasar al entrar al dominio de la luz. Había 1000 montañas de diferentes tamaños, de ahí el nombre. Actualmente, había innumerables dioses luchando entre sí. Los de los dominios del viento, el fuego, el rayo y la tierra persiguieron a los de los dominios de la luz, el agua y la vida y los forzaron más hacia el dominio de la luz.
Era evidente por los innumerables guardianes enemigos que masacraron que la alianza de 4 dominios tenía la ventaja. Pero afortunadamente, el dominio de la luz había erigido innumerables torres de energía en las montañas que emanaban luz sagrada, lo que les ayudó a evitar la dura persecución. Las densas torres de energía consumieron una cantidad inimaginable de cristales de energía. El dominio de la luz debió haberlos preparado para los dominios de la muerte, la oscuridad y la destrucción, pero no tuvieron más remedio que usarlo para resistir este inesperado asalto de una alianza que no esperaban. Anshuo vio innumerables almas flotando en el cielo y comenzó a reír con emoción. Sin dudarlo, trajo el caldero de la miríada de demonios y comenzó a reclamarlos. Capítulo 1020. Dándote esperanza. Anshu amaba conocer gente que estaba a punto de morir tarde o temprano, así que cada una de esas almas que veía eran como el material medicinal más preciado para él. Si alguien estuviera más entusiasmado con esto que él, sin duda sería el caldero de la miríada de demonios. Se convirtió en un rayo de luz negra y recorrió las montañas sin parar. Como el artefacto demoníaco de Anshuo, se volvió más y más fuerte a medida que el reino mental de Anshuo se elevaba, y más comenzaba a actuar por su propia cuenta. A pesar de que el cuerpo principal de Anshuo todavía estaba controlando el caldero desde Pandemonium, el espíritu del caldero no lo necesitaba para dirigirlo y pudo desatar un poder devastador por sí mismo. Dondequiera que volara el caldero, las almas de la zona serían absorbidas por él. En una sola ronda alrededor de la cordillera, consiguió más de 600 almas divinas. Altea cumplió su promesa de no llevarse las almas en esta área, dejando que Anshuo las absorbiera con su caldero sin problemas. Cuanto más se intensificaba la batalla, más emocionado se volvía. Pronto, quedó claro que los dioses de los dominios de la luz, la vida y el agua ya no podían resistir el ataque, sin mencionar que los cristales de energía que alimentaban sus torres de energía se estaban agotando. Continuar defendiéndose del asalto de los dioses del fuego, el rayo, el viento y la tierra en la cordillera ya no era sensato, por lo que comenzaron a retirarse. Como resultado, la intensidad de la batalla disminuyó ligeramente. Solo unos pocos de los dioses en retirada murieron mientras se retiraban de manera ordenada hacia la fortaleza más cercana, Luminus. Anshu, Néstor y los demás enviaron un mensaje de que quieren comenzar a atacar el dominio de la tierra y pidieron que sus fuerzas se reúnan con las suyas en el dominio de la destrucción, dijo Fernando justo cuando Anshu estaba viendo el caldero reclamar almas con una sonrisa en su rostro. Fernando había hecho espejos espaciales para Amon, Néstor y Kratos. Podían usarlo para comunicarse entre sí en cualquier momento, por lo que Fernando tenía una idea clara de todo lo que estaba sucediendo en sus extremos. Oh. Anshuo dejó de sonreír y dijo: Néstor y el resto realmente saben cómo elegir una hora. Me di cuenta de que los dominios del viento, el fuego, los rayos y la tierra tienen la mayor población y son los más cercanos al dominio de la destrucción. Supongo que la tierra podría ser la más débil de todas, y pasaría bastante tiempo antes de que viento, fuego y rayo pudieran enviar sus refuerzos. Eso debería ser más que suficiente para que el dominio sea devastado en gran medida. Quizás pensaron que Néstor y los demás se sentarían y mirarían, así que eligieron este momento para atacar el dominio de la luz. Néstor y los demás son más astutos de lo que se imaginan, dijo Fernando. Anshuo asintió de acuerdo con esa evaluación. Me quedaré aquí para continuar recolectando almas, mientras que mi cuerpo principal en Pandemonium instruirá a mis subordinados para que vayan al dominio de la destrucción usando la formación espacial que establecieron. ¿Qué estarás haciendo? ¿Vas a regresar primero al dominio del espacio? Primero pondré las cosas en orden antes de verificar cómo están Néstor y el resto en el dominio de la destrucción. Si necesita algo, no dude en contactarme usando el espejo espacial. Vendré a ti en un instante. Luego, Fernando se fue por un desgarro espacial. Tener a Fernando como aliado realmente es una suerte, pensó Anshuo. Poder permanecer conectado con los aliados durante una batalla a gran escala no solo fue una gran conveniencia, sino también una gran ventaja estratégica. Con Fernando en su equipo, Anshuo y el resto podrían seguir siendo una unidad cohesiva y ser capaces de encontrar soluciones para situaciones urgentes incluso cuando estaban muy separados. Por esta razón, Néstor y los demás no se lanzaron a la batalla hasta estar seguros de que Fernando se les uniría. En las últimas batallas de los dioses, habían perdido con más frecuencia de las que habían ganado. Pero la única vez que trabajaron con Fernando, obtuvieron una gran ventaja y ganaron. Como tal, los tres consideraron a Fernando como un valor estratégico excepcional para ellos.
Para todos los asuntos cruciales, siempre buscarían su opinión y solo actuarían una vez que él estuviera de acuerdo con lo que iban a hacer. Al ver a Fernando irse, Anchuo se dirigió sigilosamente a las montañas para continuar usando el caldero para cosechar almas. Aunque su cuerpo principal no estaba aquí, su avatar no era alguien a quien cualquiera pudiera enfrentarse. De hecho, ni siquiera pudieron detectar su presencia en el campo de batalla. Mientras tanto, su cuerpo principal usó su poderosa conciencia para informar a Salas, Wasir, Stratolme, Volyandos y otras élites en el Fringe para reunir sus fuerzas antes de dirigirse al dominio de la destrucción. A pesar de que su cuerpo estaba bajo tierra, todavía podía decir fácilmente lo que estaba sucediendo en todo el Fringe. Regresando al dominio de la destrucción. Dios, no nos perseguirán en el momento en que pongamos un pie allí, ¿verdad? Algunos de ellos se preguntaron. Así es. En ese entonces, nos echaron de allí porque habíamos ofendido a demasiadas personas en ese dominio. Incluso juraron no dejarnos entrar nunca más y nos matarían si lo hacíamos. ¿No nos matarían en un instante?, dijo otro. Eran los que habían huido del dominio para llegar al Fringe. Por todo tipo de razones, fueron declarados enemigos públicos del dominio y exiliados por los señores de la ciudad y guardianes allí, prohibidos de regresar jamás. Y ahora, después de haberse instalado finalmente en el Fringe, se les dijo que regresaran al dominio, lo que dejó atónitos a muchos de ellos. Cuando fueron exiliados, habían renunciado a toda esperanza de regresar al dominio. A pesar de que eran sus nativos y todavía tenían familiares allí que querían ver, no se atrevieron a arriesgarse, sobre todo después del arduo viaje que hicieron para llegar al Fringe. ¿De qué se trata toda la conmoción?, alguien preguntó desde lejos. Salas descendió alrededor de los temibles dioses y dijo: ¿Por qué tienes miedo en un momento como este? Lord Salas, no es que no nos atrevamos a regresar al dominio de la destrucción. Solo nos preocupa que causemos problemas a todos. Después de todo, nuestra reputación allí es muy mala. En el momento en que lleguemos, podrían llegar a causarles problemas a todos por nuestra cuenta. ¿Crees que deberíamos quedarnos atrás?, dijo el líder de los preocupados. Al escuchar eso, Salas recordó sus sensibles identidades. Frunciendo el ceño, quería acercarse a Anshuo, pero antes incluso de usar su espejo espacial para contactarlo, Anshuo envió un hilo de su conciencia con un mensaje. Está bien, pueden irse. Kratos ha dado la orden. Nadie se atrevería a atacar a Nane de la Exópolis, incluso si hubiera sido exiliado de los dominios de la muerte, la destrucción y la oscuridad. Si hay algún problema, asumiré toda la responsabilidad. Salas sonrió y anunció. Acabo de recibir un mensaje de Pandemonium de que cualquiera de los dominios de la muerte, la destrucción y la oscuridad podrá regresar sin ningún problema. Ha negociado con los 3 dioses supremos para asegurarse de que no haya ningún problema. Los dioses, al escuchar eso, se llenaron de emoción y se abrazaron en el centro de la Exópolis, bailando de alegría sin parar. Se les había prohibido volver a ver a sus familiares y amigos durante tanto tiempo que nadie podía entender fácilmente el dolor que sentían. Nunca habían imaginado que la oportunidad de regresar les llegaría. Todos estaban muy contentos cuando escucharon la promesa de Anshuo y no pudieron alabarlo más de lo que ya lo habían hecho. Muy bien, malditos tontos, cállate todos. Ahora ponte en fila y dirígete a la matriz de transferencia. Salas gritó, aunque no pudo evitar sonreír. También quería volver al dominio del rayo. Salas solía ser todo un héroe allí en los días y había bastantes personas allí con las que no podía decidirse a soltar y cortar los lazos por completo. Estos últimos muchos años después de convertirse en un semidios, a menudo se colaba allí en secreto, aunque siempre temía que los guardianes lo descubrieran o lo atacara el dios del rayo. Pero ahora, Salas vio esperanza en poder regresar al dominio algún día e incluso vengarse de su enemigo jurado sin preocuparse por el dios del rayo. Ese pensamiento hizo que la felicidad burbujeara incontrolablemente en él, por lo que también pudo empatizar con estos dioses. Fin del capítulo 1020. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.